Las imágenes hablan por sí solas. La pobreza. La pobreza en Uruguay, la pobreza en el mundo, la marginalidad. ¿Qué encierra tras todo esto? ¿Cuál es el deber de la sociedad, el deber de los gobiernos? ¿Cómo se llega a esto? El programa de esta noche es sobre pobreza y marginación. Veremos, entre otras cosas, los diferentes tipos de pobreza y marginación, y también de valores. Y en esto hay un aspecto que es sustancial, que termina siendo medular. Un pobre puede serlo materialmente y al mismo tiempo anhelar las mismas preocupaciones, anhelos, deseos que cualquiera de nosotros. Trabajo, estudio, esfuerzo son parte de su realidad. Pero también la pobreza y la marginación pueden hacer que se valoren otras cosas y que muchas veces las personas se sientan fuera del sistema. Y lo que es peor aún, contra el sistema. Esta noche, pobreza y marginación. En Uruguay se considera pobre a la persona que percibe un ingreso per cápita inferior a los $10 diarios aproximadamente, o sea, unos 220 pesos uruguayos. En 2004 el nivel de pobreza era de 39,9% de la población, mientras que en 2012 disminuyó al 12,4%. De esta manera, en 2004 casi 1 de cada 2 uruguayos se encontraba en situación de pobreza. En 2013, 1 de cada 8 uruguayos se encuentra bajo la línea de pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, basados en los ingresos, un 8,4% de los hogares se encuentra por debajo de esa línea en Uruguay. Esto implica que en Montevideo, 113 de cada 1.000 hogares no cubren las necesidades básicas de alimentación y otros servicios esenciales. La cifra se reduce en el interior del país, donde 70 de cada 1.000 hogares son considerados pobres. Según la misma fuente, en 2012 cada 1.000 hogares uruguayos, en 3, no se alcanzan siquiera a cubrir las necesidades básicas de alimentación. El estudio demuestra que la indigencia golpea más fuerte a los niños uruguayos, teniendo en cuenta que un 1,4% de los menores de 6 años vive en esta situación. A esto se los denomina núcleos duros de la pobreza, teniendo en cuenta que ya vienen de varias generaciones viviendo en esa condición. Si será tema preocupante este, ¿no? Preocupante para Uruguay, pero para el mundo también, porque uno habla de pobreza y más allá de estar viendo lo que pasa en nuestro país, piensa enseguida en África, pero fíjese que también en Europa la situación es igual, hay 18 millones de personas que necesitan ayuda del gobierno para poder subsistir, de los distintos gobiernos. Sí, esta es una realidad que recorre el mundo y es ciertamente parte de la fotografía mundial. De todos modos, a los uruguayos nos cuesta acostumbrarnos a esto, a partir de que hemos crecido siempre creyendo que somos una sociedad con una fuerte clase media y todavía rompe los ojos no solo a nuestra mirada, sino también a nuestra conciencia personal y social lo que pasa en nuestro país con los pobres. Y que ha pasado siempre, ¿no? Desde la historia misma de nuestro país, a tal punto que en su momento, en el Montevideo colonial, Maciel decide realizar un hospital de la caridad, el hospital de los pobres. Es decir, que ya había quienes pensaban en que la sociedad tenía que actuar en ayuda de los más débiles. Está fragmentada nuestra sociedad entre ricos y pobres, se ha debilitado la clase media. De esto y de otras cosas más vamos a estar hablando a lo largo de este programa y con invitados, una vez más, de lujo. Sí, porque no solamente trabajan en el tema continuamente, sino también son docentes en la materia, son sociólogos que explican la materia a los demás sobre estos temas tan preocupantes como el de la marginalidad y la pobreza. Pobreza y marginalidad, esta noche aquí. Quédese con nosotros, somos Gente de Palabra.